Hola, muy buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta es para ti, Carmen, porque vosotros estáis siendo testigos de la situación que se vive allí tras los terremotos, de esa situación, imaginamos, pues de pánico, de incertidumbre y desolación que viven quienes han sufrido los terremotos, sobre todo entre los más pequeños. ¿Dónde te encuentras en estos momentos, Carmen? Pues ahora mismo estoy en las oficinas de UNICEF que tenemos en Gaziantep, que es la operación transfrontera con el noroeste de Siria. Estamos aquí desde hace ya muchísimos años. ¿Y qué tipo de ayuda necesitan ahora mismo los niños en esa zona del mundo? Bueno, el tipo de ayuda que precisan es mucha, y eso ya lo sabéis, eso no es una novedad. Tenemos, como ya algunos de ustedes saben, tenemos muchos retos en esa zona. Eso no es una novedad, es decir, era una zona donde ya existía un conflicto armado, donde teníamos una operación desde aquí transfronteriza de ayuda con el noroeste. Teníamos anteriormente 2, 3, 4 puertos de entrada a esta zona. Paulatinamente estos se han ido cerrando. Tenemos ahora únicamente una sola arteria, que es la de Bab al-Hawa, y esa es la que es importantísimo que se mantenga viva y que continúe funcionando y que más y más provisiones y suministros vayan llegando, ¿no? por esa única arteria, es nuestro único acceso. Es una zona donde no hay presencia del gobierno de Siria ni acceso, y por lo tanto nos encontramos en una zona que está bajo control de los grupos armados, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. O sea, el terremoto en realidad lo que ha hecho es evidenciar todavía más las carencias que existían en esa zona y que Naciones Unidas ha estado abogando durante todos estos años para que nos den mejor acceso, para que nos permitan apoyar y recibir los recursos que necesitamos en esta zona, antes y ahora multiplicados por el terremoto, ¿no? Un terremoto de estas dimensiones. ¿Y ahora mismo qué es lo que se necesita? Disculpa, no. Carmen, te preguntaba que qué es lo que necesita, qué tipo de ayuda necesitan ahora mismo. Imagino que incrementado, pero ahora mismo qué es lo que se necesita. Sí, gracias. Mira, lo que necesitamos principalmente es más provisiones. Estas para entrar al noroeste de Siria precisan entrar por Turquía. Es decir, Turquía ha sido también altamente afectada por el terremoto, como habéis visto. Por lo tanto, hay retos de comunicación, de logística y demás. Cada vez menos, cada vez se está, digamos, regularizando la situación, encontramos soluciones, vías alternativas, etcétera, para llegar, pero sí, en un primer instante fue un reto muy importante. Esto por un lado, las provisiones. Sabéis que UNICEF lidera en las áreas de salud, de protección, de nutrición, de agua y saneamiento, educación. Muchas de esas provisiones que llevamos pues tienen relación a los servicios que prestamos en estas áreas. Por otro lado, lo que es esencial y urgente y fundamental es que toda la base de partners que ya teníamos armada, ¿no? Es decir, trabajábamos con 75, 80, incluso 90 ONGs en el terreno, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora mismo muchas de ellas son también población afectada, es decir, no solamente tienen la responsabilidad de responder como agencia, sino que además ellos mismos también se encuentran en una situación muy precaria, donde sus familias, sus amigos, sus más allegados han sido afectados, ¿no? Es decir, nos encontramos pues, con menos músculo de lo que teníamos anteriormente en una zona donde no hay una presencia del gobierno. Claro, una zona complicada, la de Siria, sobre todo pues por esos 12 años de conflicto que llevan vividos niños que no han vivido otra cosa, niños menores de 12 años, Chema, que no han vivido otra cosa más que guerra, conflicto, desplazamiento. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Bueno, pues es de lo que habla en este rato Carmen y de lo que estamos especialmente preocupados, ¿no? Porque llevan sufriendo todos estos años, han estado sufriendo conflicto, no han tenido esos hogares estables, se han visto desplazados, tienen ya una situación de salud mental con unos traumas que han estado viviendo, y esto es como un mazazo adicional que ahora cae y que hace falta acudir, y hace falta acudir con una urgencia drástica, porque además lo que se puede producir en estos próximos días es un deterioro mayor. Más allá de que se pueda, digamos, acceder, es francamente difícil ya a que se salven vidas por el propio terremoto. Se puede prevenir el que haya nuevas muertes por enfermedades, por frío, por desnutrición,
por un desplazamiento mayor, porque ese desplazamiento lleve a unas zonas que sean incluso algo más peligrosas, porque estén minadas de donde estaban ahora, es un caos que afecta especialmente a esos niños y niñas. Estábamos hablando de niños y niñas, muchos de los cuales se han quedado huérfanos. Veíamos imágenes de muchos niños que eran rescatados porque habían sido protegidos por sus padres, pero claro, ellos han fallecido. Muchos niños que se han quedado huérfanos. Es, por ejemplo, el caso de ese recién nacido, ¿no? Que es un poco el icono de cómo la vida se está abriendo paso a pesar de la tragedia, ¿no? Ese bebé que le han llamado Aya, Milagro, y que ha generado además una multitud de personas, de una ola de solidaridad internacional, personas que quieren adoptarla. Y también a niños como ella. Sin embargo, desde las ONGs no estáis muy de acuerdo con este tipo de adopciones. ¿Por qué? Bueno, es una ola entendible, y toda solidaridad cuando nace desde la buena intención es una cosa loable, pero cierto, hace falta ponerle canales. No es algo que se pueda producir de una forma automática. Es más, cuando se produce alguna situación o de conflicto o de desastre natural, es precisamente cuando las precauciones tienen que ser mayores. Estos niños, estas niñas puede que necesiten en un futuro una posible adopción o puede que no, y lo que es esencial es que se deben proteger, y se debe proteger de una forma especial. Tienen que ir a los registros, deben ser registrados en las instituciones. Se debe asegurar caso a caso cuál es su situación, cuáles son sus otros familiares. Puede que sus padres, que su padre, madre, que hayan fallecido, pero es bastante probable que tengan otras familias más amplia que pueda hacerse cargo de ellos de una forma cercana. Hace falta estudiar ese caso a caso con el interés superior, con una protección institucional fuerte y como último recurso el que se pueda producir algún tipo de, digamos, adopción, pero con todos esos pasos previos y con una protección alta. Carmen, tú que estás allí sobre el terreno, no sé si has tenido ocasión de conocer alguno de estos casos y si también opinas lo mismo, que bueno, pues es mejor que este tipo de niños que se han quedado sin padres estén con la familia, pero en un mundo completamente destruido. Sí, es un poco paradójico, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con el compañero. Sobre todo con las adopciones internacionales, hemos recibido muchísimas comunicaciones, emails con ofrecimientos, ¿no? Seguramente de muy buena voluntad y se agradecen, pero a la vez es lo que os contaba mi compañero, es decir, hay que ver caso por caso, el caso individual, cuál es el mejor interés de ese niño, de esa niña. Hemos encontrado casos, claro que sí. Nosotros aquí en UNICEF, desde donde hablo ahora, pues tenemos montado una oficina haciendo solo reunificación familiar y tracing, ¿no? Es decir, intentar encontrar si realmente este niño está separado o no. Muchos niños y niñas que en un principio, a priori, pueden ser separados, después resulta que no son separados. Es decir, esto hay que llevarlo con muchísima precisión y con muchísimo rigor. Se aprecia todas esas menciones de solidaridad y de buena voluntad, que seguro que lo son. Pero hay que pensar lo siguiente. Quería aprovechar también que me tenéis en línea para tener esta oportunidad para decir lo siguiente. Muchos de esos niños tienen a lo mejor tíos, a lo mejor tienen tías, tienen abuelos, abuelas, comunidad que sobre todo en una sociedad como la siria, ¿no? Es decir, la familia no acaba con el padre y la madre. Hay que ver qué otras posibilidades existen, ¿no? Es decir, el entorno donde ese niño va a crecer, seguramente, en muchos casos, en su desarrollo, su mejor potencial lo va a desarrollar en su comunidad siempre y cuando las condiciones estén. Lo que puede ocurrir es que quizás esos tíos, esas tías, esa otra persona que los quiere, que ya cuidaba de ellos antes, etcétera, se dan muchos casos así, puede que no esté ahora en situación de continuar cuidando ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, quizás lo que necesitamos es, cuando encontramos esos casos, apoyar al entorno familiar que puede hacerse cargo de esos niños, en vez de pensar vamos a adoptar a ese niño, sacarlo del país, etcétera, ¿no? Es decir, es pensar en ayudar al niño y no en ayudar quizás la situación, ¿no? O sea, primero es el niño o la niña y el mejor interés para él o para ella es lo que tiene que priorizarse.
Y una pregunta también para Chema, la última ya. Es una situación muy complicada porque no solamente se han quedado sin casa, se han quedado sin hospitales, se han quedado sin escuelas, sin educación los niños. ¿Cuáles son las consecuencias que esto va a generar a medio y largo plazo? Pues si no se ponen medidas, son unas consecuencias absolutamente devastadoras para el futuro de esa infancia, tanto para la infancia turca, aunque hay unas condiciones mejores, pero claramente es un terremoto devastador y hace falta que se reconstruya, que ahora se entre en esta fase de una prevención, de apoyo psicosocial para prevenir trauma, de agua, saneamiento, higiene, abrigo, alojamiento para esta fase primera, pero luego que se entre pronto en la fase de reconstrucción, escuelas. Es un ejemplo claro para que vuelvan a la normalidad cuanto antes. Pero en el caso de esos niños y niñas sirios es especialmente relevante. Tiene que ser, Carmen estaba digamos, apuntándolo, si no ha sido hasta ahora, ahora debe ser. Claro. Es urgente que se pueda acceder, el acceso humanitario es esencial en el derecho internacional humanitario y las organizaciones humanitarias tenemos que poder acceder donde el sufrimiento está, para prevenir en esa misma línea y para garantizar que existe ese futuro, que tienen alojamiento, que las escuelas se reconstruyen, que el sistema sanitario está ahí para prevenir lo que puede pasar en el futuro y para poderles garantizar una infancia y adolescencia digna. Eso es, para que tengan ese futuro ya que no tienen presente y que por favor esas ONGs puedan entrar, que Naciones Unidas que tiene sobre la mesa la posibilidad de retirar esas sanciones de momento sobre Siria para este caso de emergencia, pues se consiga. Muchísimas gracias, Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España, y Carmen Monclús desde Turquía, que también nos ha acompañado, portavoz de UNICEF. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas. Gracias, Olga. A ustedes, buenos días.